Bueno, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per ser-hi en aquesta conferència política del Partit Popular d'Eivissa. Ahir a la tarda, avui de matí costa més perquè tots hem fet moltes coses durant la nit, però muchísimas gracias por ser. Permitidme en primer lugar que dé las gracias a quienes nos han acompañado estos 2 días en los paneles, en los debates. Gracias a la presidenta Luisa Fernanda Rudi, que ya ha tenido que salir, a Carmen, a Mauricio, a Diego, a Josep María, a Antonia, también a Javier, a Gerardo. Los gurús son los gurús, ya lo habéis visto. Y gracias a todos ellos. Aquí tenéis en el Partido Popular de Eivissa, tenéis vuestra casa. Y podéis venir siempre que queráis, que seréis bien recibidos. Presidenta del Partit Popular de les Illes Balears, presidenta Marga Proens, molt benvinguda. La hemos tenido aquí trabajando los 2 días, que si ahora Aznar, que si ahora tal, ahora la clausura, ahora aquí, ahora allá. Pero yo la veo bien, la veo radiante. No hay nada como tener una mayoría amplia, más mayoría que la izquierda, y esto les fastidia mucho, más mayoría que la izquierda, llevar 2 años de gobierno y 2 presupuestos. No hay nada como cumplir la palabra, no hay nada como ser ejemplo. Hoy Marga Proens es ejemplo en el Partido Popular de toda España por las políticas que hacemos en el Gobierno de las Illes Baleares, por hacer eso que ayer Aznar decía de si estás en minoría, pues gobierna como si casi tuvieras mayoría. Eso es lo que hace la presidenta Marga Proens. Muchísimas gracias por ser en alto. Y muchísimas gracias, Cuca, por estar con nosotros una vez más en el Partido Popular de Eivissa. Muchísimas gracias por haber querido venir también a esta conferencia política. Y muchísimas gracias por 2 cosas más. La primera, por ser una eivicenca de adopción, casi una eivicenca más. Es la primera afiliada del Partido Popular de Eivissa y del Partido Popular de las Islas Baleares. Y eso para nosotros es un orgullo. Y la segunda, gracias por no haber vuelto nunca la cara. Cuando los socialistas han querido doblarnos la mano, cuando han jugado sucio, Cuca Gamarra, como compañera y como secretaria general del partido, ha dado la cara por nosotros y ha querido venir aquí a dar la cara. Muchísimas gracias, Cuca. Nosotros no nos olvidamos. Nosotros no nos olvidamos. Y hemos estado 2 días de conferencia política del Partido Popular de Eivissa. Es verdad que ya llevamos 10 años. La primera la hicimos en 2015. Dijimos que cada año nos reuniríamos a pensar, a debatir, a que los afiliados tuvieran un cauce de participación amplio, y eso hemos hecho durante estos años. Creixem amb tu. Le decimos a los eivicencos que estamos a su lado para crecer con ellos. Y quisimos que estuviera con nosotros el presidente José María Aznar, el hacedor de un proyecto político ganador, el que hizo que el centro derecha en nuestro país fuera un partido de gobierno, el que construyó un proyecto político de regeneración democrática, de recuperación económica para construir el presente y el futuro en aquel momento de España. Y nosotros en el Partido Popular de Eivissa sabemos que es hacer un proyecto político ganador. Lo hemos hecho. Es la historia del Partido Popular de Eivissa en estos 45 años de democracia ser un partido ganador. Hoy lo somos nosotros porque recuperamos hace 10 años volver a ser un partido político ganador. Pero el Partido Popular de Eivissa ha sido ganador en muchas fases de su historia, a lo largo de estos 45 años, haciendo un proyecto político que atendiera las necesidades de los eivicencos, que diera soluciones. Un proyecto político formado por hombres y mujeres al servicio de nuestra tierra, primeramente al servicio de nuestra tierra. Y hoy, de la mano de Marga Proens, hemos vuelto a hacer un proyecto político ganador en Baleares. Hemos recuperado el discurso propio del Partido Popular en las Islas Baleares. El discurso político, el proyecto político que se dirige a la gran mayoría de los ciudadanos de las Islas Baleares. El proyecto político que conjuga bien
proteger nuestro territorio y al mismo tiempo generar progreso y bienestar a nuestra gente. El proyecto político que nos permite decir que estamos orgullosos de ser de aquí y que nos permite adoptar políticas y adoptar medidas que solucionen los problemas de nuestra gente. Hoy, de la mano de Marga Proens, tenemos un discurso propio para una identidad propia, para 4 identidades en 4 islas, pero un discurso propio para valernos por nosotros mismos. Y yo sé que nos cuesta mucho, ¿eh? Esto no es fácil. Yo a veces le digo a la presidenta, Marga, no te arriendo la ganancia, ¿eh?, con lo que tienes que lidiar cada día. Pero hacemos un discurso propio y hemos recuperado un discurso y un proyecto político propio, con acento propio, y no le debemos nada a nadie. No le debemos nada a nadie, que también es muy importante. Nosotros estamos solo a las órdenes de quienes nos pueden dar órdenes, que son los ciudadanos de las Islas Baleares. Por tanto, amigas y amigos, un proyecto político sólido, ganador en Ibiza, ganador en las Islas Baleares, como el proyecto político que hace 30 años encabezó José María Aznar y que hoy tenemos que recuperar para la España de hoy. Hoy, igual que hace 30 años, necesitamos las políticas del centro reformista en nuestro país. Necesitamos un proyecto de regeneración democrática que acabe con la basura de corrupción socialista y un proyecto de reflotamiento económico. Hoy en nuestro país hay un gobierno corrupto y necesitamos un gobierno limpio y honesto. Hoy en nuestro país hay un gobierno autoritario y necesitamos un gobierno que sepa que hay que atender a la ley, que hay que separar los poderes, que sepa que las instituciones tienen que tener independencia respecto del poder político. Y hoy necesitamos también un gobierno que gobierne, que vuelva a hacer funcionar los servicios públicos, como hemos hablado esta mañana. Un gobierno que vuelva a hacer funcionar los servicios públicos, las infraestructuras, que haga funcionar la luz. Parece mentira que tengamos que pedir un gobierno que haga funcionar la luz. 30 años del proyecto político de José María Aznar, de un proyecto político ganador, y nosotros hoy somos un proyecto político sólido, ya digo, ganador en Ibiza, ganador en Baleares. No sé si habrá elecciones dentro de poco. En todo caso, las habrá dentro de 2 años. Y tendremos que hacer las elecciones autonómicas, las municipales, las insulares. Y nosotros tenemos que también hacer en España lo que hemos hecho aquí en Ibiza y lo que hacemos en las Islas Baleares, que es dar soluciones, que es que estudiemos los problemas, propongamos las soluciones, que las expliquemos también, como nos han dicho esta mañana desde comunicación, que actuemos, que hagamos acción y al mismo tiempo la contemos. Pero yo sé que en eso vosotros no vais a fallar. Vosotros no habéis fallado a los ibicencos. Y no hemos fallado cuando nos ha tocado decirle a los ibicencos que necesitábamos un gobierno en las Islas Baleares que nos ayudara, que en vez de pegarnos, nos ayudara, ¿no? Hoy tenemos eso, pero necesitamos un gobierno de España que nos ayude también en todos los servicios públicos que esta mañana el presidente Vicent Marí comentaba. No os pego más rollos, porque todos hemos de comer y además tienen que hablar las que tienen que hablar. Y yo lo que os pido es que, como siempre, demos un paso adelante, como ayer pedía el presidente Aznar, hagamos por nosotros mismos lo que tengamos que hacer, preservemos la independencia del proyecto político del Partido Popular de Ibiza y hagamos como siempre, vayamos con la cabeza alta, con ilusión, con las ganas de cambiar las cosas y pongamos todo nuestro empeño. Muchísimas gracias y endavant. Amigas y amics, la vicesecretaria nacional del partido, Cuca Gamarra. Bueno, queridos amigos, yo en primer lugar, buenos días, ya casi buenas tardes. He madrugado mucho para estar aquí, con lo cual, ya no sé, yo casi estoy en buenas noches. Quiero comenzar, como no fuese, saludando
a la presidenta Marga Proens, la presidenta de todos los ciudadanos de las Islas Baleares, sea la isla que sea, y también la presidenta del Partido Popular aquí. Pero, cómo no, a el Partido Popular de Ibiza, de la mano de José Vicente, a Vicent Roig, a Vicent Marí, a los alcaldes que estáis aquí, al consejero que también nos acompaña, a todos y cada uno de vosotros, afiliados de este partido, que allí donde nos toque estar, en cada momento, pues hacéis grande y posible este proyecto del que habéis estado hablando estos dos días. Yo la verdad es que sabéis que me encanta estar en esta clausura. Lo reconozco, que ese título que me acaba de conceder el presidente del PP de Ibiza me lo llevo, porque esto significa que además tengo la oportunidad de celebrar el Año Nuevo en marzo, ¿no? Esto es una cosa única, seguir celebrando en marzo que acaba de empezar el año, ¿no? Que ya dice mucho de la manera de entender la vida y de la manera de considerar que se puede hacer las cosas. A veces pensamos que hay que hacerlas de una manera determinada, y eso yo creo que desde comunicación nos lo habéis dicho, y hay que estar un poco más libres también para todo eso, ¿no? Yo os quiero felicitar, ¿no? Felicitar porque esta conferencia política, que ya tiene 10 años, es todo un clásico. Es todo un clásico del Partido Popular de Ibiza, pero creo que dice mucho también de una política diferente y de una buena política. Y lo digo porque que a final de mes de julio se organice una conferencia política con todo el año, y cuando todos tenemos ganas ya de desconectar y descansar, y sea para, con muy buen ambiente y buen rollo, pues hablar de los retos, de los objetivos, en definitiva, de por qué estamos aquí, qué queremos seguir cambiando, pues demuestra mucho lo que es el Partido Popular de las Islas Baleares y el PP en Ibiza. Porque todo de lo que aquí se habla, que es hablar de retos, que es hablar de objetivos, de por dónde queremos ir, qué tenemos que afrontar, dice mucho y muy bien de lo que es y tiene que ser la política. Y yo vengo aquí en esta clausura a hablar de la buena política, ¿no? De qué tenemos que hacer. Y es justo lo que está ocurriendo y lo que estáis haciendo aquí. Esta es la clave. Así que felicitaros por la organización, un año más, por llevar 10 años, por abrir el partido a que participe gente que desde fuera nos ve, nos observa y es mucho más objetiva que nosotros mismos para decirnos por dónde queremos ir, por tener la capacidad también y la mentalidad de querer escuchar no una crítica, sino una aportación para mejorar, y creo que eso al final es lo que nos hace ganadores y sobre todo lo que nos hace útiles y lo que motiva a la gente a seguirnos votando. No tengáis ninguna duda. La gente que no se mueve y que no escucha es al final la gente que pierde las elecciones porque se deja de tener confianza en él. Y al final ser depositarios de la confianza de los ciudadanos con un voto es lo más importante que te puede ocurrir. Y cuidarlo, porque te lo dan una vez, pero tienes que recuperarlo y volver a tenerlo en 4 años, pues es una tarea, yo creo que muy compleja, y es de lo que aquí estáis hablando. Crecemos contigo, ¿no? Y hablabais de motivación. Y esta es la motivación que tiene que tener el Partido Popular. Es la motivación de que el proyecto del Partido Popular no sea un proyecto para nosotros mismos y para nuestros intereses, ya no solo personales como partido, sino incluso personales como individuos, ¿no? Sino que en ese Crecemos Contigo lo que está implícito es que aquí todo se hace por y para la sociedad. Y además queremos hacerlo de la mano de la gente que nos acompaña, al final de los ciudadanos, de los vecinos, de aquellos a los que venimos como uno más a servir y a cambiar las cosas y a hacer que las cosas funcionen, ¿no? Así que hay que seguir con este eslogan, porque es la esencia de lo que tiene que ser la política, y es la política del Partido Popular. Yo hoy aquí también lo que quiero trasladaros es que el Partido Popular está viviendo, yo creo que un momento muy importante. Y uno de sus mejores momentos en la historia. Lo decía muy bien Gerardo. El Partido Popular en estos momentos tiene, a nivel autonómico, a nivel territorial, el mayor despliegue de poder que hemos tenido nunca. Lo importante es entender además cómo entendemos ese ejercicio del poder, ¿no? Y nos está llevando a ser equipos, a tener ilusión, a tener fuerza y a utilizarla como una capacidad de transformación de la sociedad a mejor. Por lo tanto, creo que ese momento que vivimos de fuerza, de unidad, de ilusión, que lo vivimos hace apenas 15 días en el Congreso Nacional, se representa y se ve muy bien además aquí en el Partido Popular de las Islas Baleares y de Ibiza. Y se ve porque se ve un equipo.
Todo este Partido Popular es un grandísimo equipo con una grandísima líder, con Marga Proens. Y eso se nota. Se nota gobernando, pero se nota también en el partido, porque sin partido no hay gobierno. Y esta es una realidad que no se pierde nunca de vista y que además el liderazgo de Marga Proens recuerda constantemente en cada junta directiva, en cada comité ejecutivo o en cada conferencia política que estáis desarrollando. Es cierto que hace 2 años, en el año 2023, en Ibiza lo que ocurrió es fruto de la confianza que habéis sido capaz de generar, ¿no? Ese resultado electoral que llevó a que el Partido Popular hoy esté gobernando el gobierno autonómico, con esa mayoría amplia y suficiente que nos hace tener más escaños que la izquierda. Pero claro, evidentemente, si hablamos de esta isla, está el Consell, pero están los ayuntamientos. Es, sinceramente, un gran éxito electoral. Pero no se trataba de conseguir un éxito electoral. Se trataba de estar aquí 2 años después, pudiendo hacer un balance de lo que hemos hecho, de lo que habéis hecho vosotros. Y francamente es muy satisfactorio porque lo que demuestra es la buena política. Y yo creo que tenemos que sacar pecho y defender que no todos somos iguales. Que sí, que hay una política mala, esa que está generando tanto ruido, tanta desconexión, tanta frustración en los ciudadanos, tanta desafección, pero luego hay una buena política. Y es lo que vosotros habéis estado haciendo aquí. ¿Y qué significa? Pues hablar, por ejemplo, del programa electoral y el cumplimiento del mismo. Y esto es revolucionario. Tener programa electoral. Claro que sí. Es nuestro compromiso con la sociedad, nuestra declaración de intenciones. Pero ya no solo es tenerlo, es que es cumplirlo. ¿Qué significa esto? Al final, tener palabra. Es decir, esta es la otra política, esta es la que practicamos en el Partido Popular y esta es la mejor manera de ilusionar y de esperanzar que tenemos hoy a los españoles. Porque lo que España está sufriendo de la mano de la corrupción es una crisis de credibilidad en las instituciones, en la propia democracia. Y cuando podéis hacer balance de lo que 2 años después, y queda todavía 2 años, ya se ha cumplido, estáis devolviendo la confianza y la seguridad y la esperanza a los ciudadanos en la política. Y somos necesarios como proyecto político, porque además nos falta mucho por hacer y tenemos que hacerlo desde el gobierno de España. Con lo cual, ese ser auténticos del que se hablaba tanto es nada más y nada menos que decir, yo cumplo lo que digo. Ese es el mayor símbolo para mí de ser auténtico, el poderte dirigir de tú a cualquier ciudadano de las Islas Baleares, a cualquier ibicenco y decirle, yo lo que te dije que iba a hacer, lo estoy haciendo y por lo menos lo estoy intentando y lo estoy cumpliendo. Y ahí está el compromiso con la sanidad y se ha hablado. Y eso es importante para la gente, ¿no? Esas especialidades que faltaban y que hoy son una realidad aquí para atender a todos y cada uno de los ciudadanos. Hablasteis y os comprometisteis con una educación del 0 a 3 gratuita, con la conciliación ahora mismo que tenéis en marcha, y eso está evolucionando. Y eso devuelve confianza y además genera bienestar. Hay un compromiso con la vivienda, ya ha quedado claro. ¿Cuál es el gran problema que hoy tiene la sociedad? Efectivamente, la vivienda. Y queda mucho por hacer. Pero solo llevar 2 años haciendo cosas significa que la gente puede confiar en que este Partido Popular sí que está dispuesto al mayor problema que tiene la sociedad, ponerle soluciones. Yo preguntaba por la famosa parcela de la Policía Nacional, que el año pasado me contasteis y me dicen está igual. Pero sin embargo, me contaba el consejero que el acuerdo entre los ayuntamientos y el gobierno autonómico para desde la colaboración público-privada impulsar 1000 viviendas está en marcha. Esa es la realidad y lo que tenemos que hacer. Y hay que huir efectivamente del dato, da igual si son 1000 o 1200. Lo importante será cada vida, cada proyecto personal que pueda ser posible gracias a eso que se hace. Y al final haremos que los ciudadanos, que los ibicencos se queden aquí en su isla, estén asumiendo además las riendas de la isla desde el punto de vista del diseño del proyecto turístico que necesitáis y que confíen en aquellos líderes que eligen cuando hay unas elecciones. Y esos líderes, pues sois vosotros. Y tenéis madera de la buena, porque el que cumple y el que hace que las cosas avancen, al final se convierte en ese buen político en el que confían una vez tras otra. Y hablaba Gerardo, ¿no?, de esos alcaldes que tienen trayectorias de muchas legislaturas. Gerardo, aquí es donde están esos alcaldes, aquí está este presidente del Consell que legislatura tras legislatura van acumulando, yo creo que confianza y al final proyectos largos, porque es bueno también tener tiempo para poder hacer sólidos los proyectos del Partido Popular. Bajar impuestos.
Esto es posible y se ha hecho aquí en las Islas Baleares en 2 años. El decirle a la gente que aquello que hereda es fruto del ahorro de sus padres, de sus abuelos, y que por tanto el fruto del esfuerzo del ahorro se tiene que quedar en la familia, y que pueda dar esperanza el poder disfrutar de tu ahorro y seguir ahorrando, porque dices, hombre, si no se lo va a llevar Hacienda, pues conviene ahorrar, ¿no? Etcétera, etcétera. Tantas y tantas cosas que se han hecho y que se están haciendo bien. Y yo quiero además reseñar cómo estáis afrontando el futuro del turismo, siendo muy conscientes de su propia evolución, de su adaptación, de una manera muy valiente, y tomando decisiones que no son cuestionadas. Y no son cuestionadas porque parten de haber buscado el acuerdo previo y de haber estado escuchando. Porque una medida en una isla donde el turismo tan importante, que sea discutida la propia medida por los ciudadanos, al final te lastra y no hace posible la adaptación a los nuevos tiempos. Y yo creo que eso está marcando no solo la conferencia política año tras año, sino de la mano de la conferencia política la transformación y la adaptación de esta isla para que tenga futuro. Y yo me quiero quedar también con algo que se ha dicho, ¿no? Es importante cómo transmitimos y qué sensaciones le damos a la gente. Y tenemos que tener, y aquí se nota, esa sensación de ser cercanos, uno más, humildes, trabajadores. Solo así se consigue que las cosas vayan hacia adelante. Y eso se puede ver en cualquier municipio de esta isla cuando vas de la mano de los alcaldes o del presidente del Consell, o vas del presidente del Partido Popular o de doña Marga Proens. La gente sonríe. Es decir, la gente está contenta. Entiende que las cosas son difíciles, que a veces no se pueden conseguir, que a veces hay que pedir disculpas porque no hemos fallado, pero la gente está contenta y entiende que hay un gran movimiento de transformación. Yo creo que lo importante también es que esto es el principio. Son 2 años. Si en 2 años habéis sido capaces de hacer todo esto, ¿qué no haréis en lo que queda por delante? Y esto es lo que hace además apasionante la política y el proyecto político del Partido Popular. Pero evidentemente lo que le falta en estos momentos a la sociedad es poder completar el círculo con una buena regeneración que lleve a que la buena política también esté presente en la política nacional. Que ese ruido constante que es la corrupción podamos pasar página de él y devolverle a España un gobierno limpio y un gobierno decente. Y eso es en lo que estamos trabajando y eso es lo que tiene que marcar y va a marcar el tiempo que tenemos ahora mismo por delante. Devolver a la política, a la gestión pública, la honradez. Es la clave. Y lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo. Somos gente honrada. Somos gente, además, que sabe hacer las cosas bien y vamos a hacer que la gente vuelva a confiar en la política nacional. Y lo vamos a hacer de la mano de vosotros, de la política local, de la política autonómica, que es el mejor reflejo de cómo podemos también hacer posible una política nacional diferente. Así que yo en ese sentido os quiero dar las gracias porque sin vuestro ejemplo será muy difícil que puedan creer que nosotros a nivel nacional sí somos capaces de traer a España una política distinta y absolutamente regenerada. Queremos, por supuesto, garantizar esa separación de poderes, garantizar la independencia de las instituciones, porque sin una democracia fuerte, evidentemente, no hay economía que funcione y eso lo tenemos que hacer entre todos. Pero no se trata solo, además, de sacar de la vida política la corrupción económica. El problema que tenemos ahora mismo en nuestro país se llama corrupción política. Empezó con la amnistía y esta semana hemos podido ver cómo en el Tribunal Europeo de Justicia ya se hace referencia a que la famosa amnistía no ha sido más que la compra del poder a cambio de la impunidad de algunos. Una autoamnistía porque hemos amnistiado políticos por parte de otros políticos. Y esto es lo que genera a la sociedad hartazgo. Y esto es lo que vamos a revertir. Pero no se ha quedado ahí la corrupción, porque corrupción es también que se esté generando desigualdad en la sociedad española. Ciudadanos y españoles de primera y de segunda. Y que los ciudadanos de Baleares, los ibicencos, tengan que ser ciudadanos de segunda, españoles de segunda. ¿Y dónde se ve esa corrupción? Pues en 2 elementos que también son actualidad esta semana. Una, la financiación autonómica. Cuando la financiación no busca garantizar los servicios públicos de todos, vivan donde vivan y teniendo en cuenta las peculiaridades. Evidentemente hay que tener en cuenta la insularidad,
hay que tener en cuenta una serie de factores que hacen mucho más difícil que un servicio público se pueda prestar en una isla a en una gran ciudad en el centro de la península. Todo eso también se ha quebrado y se está quebrando justo por la compra del poder a cambio de privilegios. O un segundo planteamiento de corrupción política, y tiene que ver con la política de inmigración. Primero, la inexistente política de inmigración. A nosotros tenemos que ser conscientes de que se nos elige para que seamos responsables. No para que pasemos el tiempo en el poder, en un gobierno, sino para que tomemos decisiones y afrontemos con políticas útiles los retos que tiene la sociedad. Y la inmigración es un problema. Y aquí en las islas lo sabéis bien. Y hay que ser valientes. Hay que apostar por una inmigración ordenada, legal, y desde ahí construir. Y eso es lo que el Partido Popular plantea. Y digo que también hay una corrupción, porque hemos vivido esta semana el reparto de esa conferencia sectorial para repartir a los menores que han llegado a nuestro país, como si fueran mercancía. Y digo que hay corrupción porque 2 comunidades autónomas se sentaban en esa mesa ya habiendo pactado que a las suyas no iba nadie. Y eso es insolidaridad. Eso es romper, al final, un proyecto de país, donde siendo distintos, afrontando los problemas que tenemos entre todos, tenemos que buscar tener igualdad en el acceso a los servicios públicos y solidaridad, no entre territorios, sino entre ciudadanos, entre españoles, que es mucho más importante. Y estas 2 cuestiones hemos visto esta semana cómo un día tras otro se quiebran. Y se quiebran única y exclusivamente buscando Pedro Sánchez permanecer en el poder. Esto es lo que vamos a cambiar. Y esto es lo que vamos a devolverle a la sociedad española. Igualdad, decencia y al final un proyecto compartido y conjunto. Nadie quiere separarse del gran proyecto colectivo que es España. Y eso es lo que queremos liderar desde el partido a nivel nacional y es lo que lidera nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo. Pero para eso necesitamos ejemplo y necesitamos que los ciudadanos se vean reflejados en políticas más cercanas, que les generen la confianza de saber que ese mismo partido, el Partido Popular, a nivel nacional, es capaz desde unos valores compartidos y con los que estamos comprometidos, y compartidos no solo entre los que estamos aquí, sino que son compartidos por una grandísima mayoría de la sociedad española. Por ese centro amplio, por el que somos capaces de discurrir, no solo los que toda la vida hemos votado al Partido Popular, sino todos aquellos que quieren confiar en un proyecto colectivo. Y en este sentido yo os pido que sigáis trabajando como lo estáis haciendo, para que los ciudadanos sigan confiando en la política y para que confiando en la política, desde lo que hacéis vosotros en el día a día, cuando por fin podamos ir a votar cambio en el Gobierno de España, confíen en la alternativa y en un proyecto alternativo que no viene a sustituir, sino que viene a generar esperanza y dar esperanza a todos los españoles. Del mismo modo que lo hicisteis hace 2 años con el proyecto de Marga Proems para todas las islas y el proyecto del Partido Popular de Ibiza para esta isla. Fuisteis capaces de ilusionar, de generar esperanza, de que confiaran en vosotros para que sí solucionarais los problemas de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras, de la seguridad, de la vivienda. Y yo lo que os pido es que con vuestro ejemplo nos ayudéis a que esa regeneración que tenemos que llevar al Gobierno de España sea posible. Y lo hagamos desde un planteamiento positivo, sí, ilusionante, porque no hay nada más ilusionante que saber que tenemos en nuestra mano la capacidad de transformar y cambiar la sociedad y hacerlo a mejor. Y no solo por nosotros mismos, que también, porque nos ha tocado vivir en este momento y en este espacio que compartimos, sino también por las futuras generaciones a las que tenemos la responsabilidad de dejarles un futuro lo mejor posible. Si en Moncloa hay un egoísta, hagamos que llegue a la Moncloa un proyecto generoso, esperanzador y el proyecto del Partido Popular. Y sin más, pues le cedo la palabra a la mejor presidenta que ha tenido Baleares, porque además se puede comparar, y sobre todo a una persona que devuelve la autenticidad a la política, el compromiso a la política y la palabra a la política. Y con esas 3 cosas, que vosotros las conocéis
mejor que yo, porque estáis todos los días con ella y porque os beneficiáis directamente de todas sus gestiones en la política, pues os dejo con Maga Proens, una grandísima política y una mucha mejor persona. Bueno, buenos días, buenas tardes. Voy a intentar ser breve, aunque la brevedad no es una de mis mayores virtudes, pero creo que ya toca a estas horas. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que seguís aquí en este día de julio maravilloso, aprendiendo, aportando, escuchando y participando en esta conferencia política. Y muchísimas gracias, José Vicente, presidente del Partido Popular de Ibiza, por montar durante 10 años ininterrumpidos esta conferencia política. Este espacio de diálogo, este espacio de construcción, este espacio de escucha activa, este espacio de aportación en positivo, que al final, y lo decía Cuca Gamarra, es la base de todo lo que ha pasado después. Porque sin esto, aunque ya en 10 años nos vamos acostumbrando de que es una cita en el calendario, sin esto no hay lo otro. Sin un proyecto político detrás, sin esta determinación de José Vicente cuando asumió el liderazgo del Partido Popular de Ibiza, todo lo que vino después no habría llegado. Entonces, no por acostumbrarnos debemos dejar de agradecerlo, debemos dejar de valorarlo o debemos debemos darlo por sentado, porque no siempre fue así, ni en Ibiza ni en Baleares. Por eso, gracias, José Vicente, por este proyecto. Por este proyecto de unidad, de liderazgo y por tenerte, y quiero agradecértelo, por tenerte siempre tan cerca. A ti, José Vicente, a todo el Partido Popular de Ibiza, que sois uno de los principales culpables de que yo hoy esté asumiendo el mayor honor de mi vida, que es ser la presidenta de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos, de mi tierra, de mi comunidad. Gracias por hacerlo posible desde antes de que esto empezara. Y gracias a Vicent Marí, también presidente del Consell de Ibiza. En estos 2 años me he dado cuenta de lo importante que es tener un veterano al lado. Porque siempre cuando levantas el teléfono, es el veteranos, todos somos nuevos. El resto de presidentes de consells insulars, la mayoría de alcaldes, de alcaldesas, yo misma, mis consellers, y está Vicent Marí allí, que es la voz de la experiencia de cuando las cosas se tuercen, pues es siempre tener esta voz, esta garantía, esta tranquilidad. Y yo le hice una promesa a Vicent Marí y voy a cumplir hasta que yo esté aquí, es que nunca más Ibiza ni los ibicencos se van a sentir solos, se van a sentir desamparados, se van a sentir atacados por Palma o por el gobierno de les Illes Balears. Y gracias a Cuca Gamarra por estar aquí como ha estado todos estos años. También ya es un clásico, ¿no? Es como David Guetta haciendo un bolo en alguna discoteca, Cuca Gamarra participando en la conferencia política del Partido Popular de Ibiza. Vino aquí como portavoz parlamentaria, vino aquí como secretaria de Política Social, si no recuerdo mal, como portavoz parlamentaria, como secretaria general y ahora como vicesecretaria, pero sobre todo siempre ha venido aquí como una ibicenca más, lo decía José Vicente, es nuestra gran aliada. Vosotros habláis siempre de Palma cuando referís al gobierno, nosotros hablamos de Madrid cuando nos referimos a la política nacional, a la dirección nacional, y es siempre una gran aliada de este sentimiento único. Y a veces yo lo admito, Cuca, somos un poco difíciles de entender, ¿no? Este acento propio del que hablaba José Vicente a veces cuesta un poquito más explicarlo fuera, pero Cuca siempre no solo lo entiende a la primera, sino que nos defiende, que nos respeta, y por eso digo que es una gran aliada que tenemos. Muchas gracias y mucha suerte de poder contar contigo otra vez. Y no quiero iniciar esta clausura de esta conferencia política sin un recuerdo de una persona que este año nos falta. De una persona que lo fue todo en la construcción del Partido Popular de Ibiza,
pero también en la construcción de aquello que denominamos Sa i Vicenc, que defendió al Sa i Vicenc, este acento, este carácter, esta manera de ser, con contundencia, con carácter, pero también con muchísima generosidad para construir el proyecto de esta comunidad autónoma. Pere Palau siempre será recordado, siempre será añorado. Y hoy no vengo a soltaros un rollo de gestión política. Podría hacerlo, lo hago de lunes a domingo, porque hoy estoy aquí sobre todo como presidenta del Partido Popular. No como presidenta del Gobierno, que también, y lo he dicho, es el cargo que llevo con mayor orgullo, pero el más importante es presidenta del Partido Popular. Porque si vosotros, con vuestra generosidad, con vuestra confianza, hará ahora, la semana que viene, 4 años, no os hubierais desplazado en masa a aquel palacio de congresos con mascarillas, pero con toda la ilusión y con toda la fuerza que ya se vislumbraba en aquel momento, y me hubierais otorgado vuestra confianza, pues evidentemente yo no sería presidenta del Gobierno. Entonces, gracias a vosotros, y por eso, como me debo a vosotros, hoy voy a hablar como presidenta del Partido Popular. Y como presidenta del Partido Popular, yo os quiero dar un mensaje. Orgullo. Orgullo. Sentíos orgullosos, todos y cada uno de vosotros, de hacer lo que hacéis. Porque, lo sabemos, no somos nuestra vocación o nuestra profesión, esto de ser políticos, de dedicarse a la política, no somos los más queridos del mundo. Somos muchas veces denostados, señalados, cuando no perseguidos, Vicent Marí, por aquellos que pretenden ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas, y pierden en las urnas y pierden en los juzgados. José Vicente también pierden en las urnas y pierden en los juzgados. Pero orgullosos, nosotros estamos aquí para servir. No puede haber un objetivo más noble, de verdad lo digo, con convicción. Estamos aquí para mejorar la vida de los ciudadanos, para resolver problemas, aquellos más fáciles del día a día, y que no por más fáciles o por ser más pequeñitos, para la persona que los padece, son lo más grande del mundo. Entonces, para esos estamos, para la farola, para el club deportivo, para la calle, para el mercado de Navidad. Y estamos para lo grande también, para los médicos, para los hospitales, para la seguridad, para la educación. Pero estamos para resolver problemas. Nosotros no venimos aquí ni a generar problemas nuevos, ni a que la gente se tenga que preocupar de los problemas de los políticos. Estamos aquí para algo tan simple y tan complejo a la vez, como para que cuando se abra un grifo llegue agua potable, para que podamos seguir disfrutando de nuestras playas, para que nuestros hijos reciban la mejor educación, o para que los enfermos de cáncer, gracias Luis por tu generosidad de tus palabras anteriores, para que los enfermos de cáncer puedan tener a su oncólogo aquí en Ibiza. Para eso estamos. Entonces, orgullo, de verdad, cuando dudéis, o cuando en vuestra casa duden, en la mía dudan muchas veces, ¿no? Porque no te has dedicado a otra cosa, ya. ya, a veces también me lo pregunto. Pero orgullo de hacer lo que hacemos. En segundo lugar, orgullo de hacer lo que hacemos en el partido donde lo hacemos, en el Partido Popular. De verdad. Orgullo de haber elegido un día de nuestras vidas, o bien porque alguien nos invitó a ir a una conferencia como esta, o bien porque tuvimos un referente, o bien porque tuvimos una experiencia de acercarnos a un partido como este. Un partido de puertas abiertas. Un partido, lo decía el presidente Feijóo en su magnífico discurso del Congreso de hace 15 días,
un partido que no es una secta, que es un partido político. Dios nos libre de pensar todos igual, de creer todos lo mismo. Por eso este partido que yo dije desde el primer momento que asumí la presidencia autonómica, la presidenta regional, un partido de puertas abiertas, donde no pedimos de dónde vienes, sino a dónde vas. Un partido de amplias mayorías y múltiples sensibilidades. Un partido en el que no juzgamos, de verdad, en que la libertad individual de todos y cada uno de nosotros y de los ciudadanos ahí fuera forma parte de nuestro ADN. Y a veces los hay que defienden la libertad, pero solo la libertad si piensas, si votas, si hablas o si quieres como ellos. Yo digo que no, la libertad en mayúsculas. De verdad, aquí nunca hemos juzgado de qué trabajas, qué lengua hablas, a quién amas, qué tipo de familia construyes, si estudias, si no estudias. Absolutamente. Aquí todo el mundo que quiere lo mejor por estas islas, que quiere un proyecto de reformismo, de libertad y de transformación, es y será siempre bienvenido a trabajar y a servir, jamás a servirse. Entonces, orgullo de militar en el Partido Popular, porque al fin y al cabo somos el partido que más se parece a la gente de esta tierra. Lo voy a volver a repetir porque cada vez que lo digo la izquierda enrabia un poco, ¿no? Sí, somos el partido de la gente de esta tierra, el que más nos parecemos a la gente de esta tierra, los que hablamos como ellos, los que entendemos sus preocupaciones e intentamos darles una solución, los que no les juzgamos, los que no les confrontamos, los que no levantamos muros, los que servimos y ayudamos. Y porque somos el partido que mejor representa a la gente de esta tierra, somos el partido que aquí en Ibiza no solo tiene mayoría absoluta en el Consell, sino que gobierna en los 5 ayuntamientos. Por eso, si esto fuera un error, como piensa la izquierda, que el mayo de 2023 fue un error, una equivocación, no estaríamos gobernando. Si solo nos votaran, no sé cómo les llaman, los poderosos, tampoco estaríamos gobernando. A nosotros nos votan los que se sienten representados porque escuchamos. Si fuéramos el partido, así como nos tacha la izquierda, por eso yo os invito que dentro de este orgullo demos todas las batallas. Todas las batallas. Porque tenemos argumentos y razones para todo. Por ejemplo, nos han llamado en las últimas semanas, a mí particularmente, de destructora del territorio es lo más suave que me han dicho. Facha, por supuesto. Pero yo vengo a Ibiza con el presidente Vicent Marí y me reúno con la gente de Ibiza, sin fotos, sin publicidad. Y la gente de Ibiza, antes habíamos hablado con los alcaldes, te dicen, necesitamos construir viviendas. Necesitamos suelo para construir viviendas. Necesitamos que el gobierno desbloquee suelo para construir viviendas, porque si no, no vamos a poder hacer vivienda asequible para la gente de aquí. Y te lo dicen los alcaldes, que son los que más conocen las necesidades de los municipios, pero te lo dicen también los representantes de los sectores económicos que dicen gracias por esta ley que habéis aprobado, porque podremos desarrollar viviendas, insisto, asequibles, protegidas y algo que es irrenunciable para la gente que ya vive aquí, para la gente que lleva al menos 5 años de residencia legal en estas islas, para las que ya están aquí y no tienen vivienda. Y hablas con ellos y te dicen esto es lo que necesitábamos. Y te dicen, por ejemplo, ¿verdad, presidente? Tenemos que darle una vuelta al suelo industrial. Necesitamos suelo industrial. Y tú escuchas, te lo llevas al consulado en este caso, hablas con los consejeros y dices, ¿cómo podemos hacerlo? Y después algunos te tachan de no sé qué. Estos mismos que no escuchan las peticiones de la gente de la calle, ¿no? O vienes a Ibiza, o a Formentera, o a Mallorca, y ves que esto de la inmigración irregular
que llega a nuestras costas no es algo que nos inventemos aquí dentro. Es algo que está pasando, que es un drama humano y un drama humanitario de gente que huye de su país, de mafias que les engañan y que hacen negocio traficando vidas humanas, y de un gobierno de España que no solo alienta el efecto llamada, sino que niega las consecuencias de su efecto llamada. Y lo decimos nosotros y somos racistas. Pero nos tachan de racistas aquellos que no escuchan la gente de la calle, aquellos que no están en vuestros ayuntamientos y que no ven lo que os dicen vuestros vecinos. Y por eso viene una secretaria de Estado de Inmigración, no se reúne con el Consell, no se reúne con los ayuntamientos y niega que exista un problema de la inmigración irregular, como si negándolo se fuera a solucionar. Negaban también que existiera una emergencia habitacional en Ibiza. Y negaban que la sanidad pública en Ibiza estuviera desmantelada, mientras los pacientes se estaban manifestando. Porque negar la realidad quizás sea lo más fácil para el político de turno, pero sin duda nunca va a contribuir a buscar una solución, por compleja o por difícil que sea. Y va ayer nuestro magnífico delegado del Gobierno, lo de magnífico entiéndase como ironía, este sí que sale poco de su despacho, y dice: Proens es una insolidaria porque ¿qué va a hacer ella cuando dentro de unos meses, dijo él, nos encontremos como en las Islas Canarias? Y a mí esto me espanta. Y yo pido al Gobierno de España, ¿qué van a hacer ellos para evitar que dentro de unos meses no nos encontremos como las Islas Canarias? Porque lo que dijo el delegado es: nos vamos a encontrar dentro de unos meses como las Islas Canarias y la presidenta Proens tendrá que pedir ayuda para el reparto de las personas inmigrantes. No puede ser. Es de una irresponsabilidad tremenda, tremenda en nuestras islas, porque no podemos más, porque nuestros recursos ya no dan para más, porque los ciudadanos ya no pueden más, porque a mí me da igual lo que me digan y de lo que me tachen. Solo yo y solo nosotros sabemos lo que somos y lo que no somos. Y si pretenden tener una presidenta que mire hacia otro lado, mientras nuestras costas se van convirtiendo en las costas y en el drama humanitario de las Islas Canarias, se han equivocado. De gobierno, de partido y de presidenta. Una por recursos, dos por seguridad y tres por convicción. Porque la inmigración regular, la inmigración ordenada, la inmigración que viene, que trabaja, que se integra, que aporta, bienvenida sea. Pero esto es incompatible con la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas. Es incompatible. Porque este año llevamos más de 3.000. Es decir, este año, en el mes de julio, hemos superado todos el número de inmigrantes irregulares llegados a nuestras costas del año 2023, de todo el año 2023. Y de julio a julio, de 2025 a 2024, hemos doblado ya el año pasado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Insolidario será, o inhumano diría yo, aquel, lo decía Cuca, que habla de reparto de menores como si fueran paquetes. Son menores y merecen una vida digna y unos recursos dignos que aquí ya no les podemos dar. Pero nosotros aquí merecemos respeto, merecemos que no se nos insulte, merecemos que no se mire hacia otro lado si de verdad en sus previsiones, que son los que tienen los números, si de verdad están convencidos que dentro de unos meses vamos a estar como en las Islas Canarias. Y me van a encontrar dando esta batalla y dentro de nuestras competencias haciendo todo aquello que corte este efecto llamada a nuestras islas. Ojalá pudiera hacer más, pero hasta donde llega el Gobierno lo vamos a hacer. Y a mi amiga, la exministra Montero, que ayer vino a Palma, me debía echar de menos, yo no a ella, a mi amiga,
que hablaba de delincuentes y que si Proens asocia y si delincuentes, que busque delincuentes, decía, mira, para buscar delincuentes solo hace falta mirar a los violadores pederastas que ahora están en la calle gracias a la ley del sí es sí. Pero no vamos a hablar más de ellos, vamos a hablar de nosotros. Os decía, orgullo de hacer lo que hacéis, orgullo de hacerlo donde lo hacemos, en el Partido Popular, y en tercer lugar, orgullo de hacerlo como lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos en el Partido Popular? Lo decía muy bien José Vicente. Era uno de los primeros lemas de aquellas pulseras que llevábamos en precampaña, libres y valientes, debiéndonos solo a un programa de gobierno y a los ciudadanos que nos votaron. Absolutamente a nadie más. Y es esta libertad y es esta autonomía lo que hace que podamos dormir muy tranquilos por las noches, y esto es muy importante en política también, y en segundo lugar que podamos hacer políticas que verdaderamente transforman los ciudadanos, transforman las islas y que quieren los ciudadanos. A veces, lo decía ayer el presidente Aznar, algunas de estas políticas vamos a tener la sensación de que estamos solos, porque somos un gobierno en minoría y no tenemos los votos para sacarlas adelante. Bueno, quizá estamos solos en el Parlamento, pero estamos muy bien acompañados por la gente y por los ciudadanos, porque son las políticas que nos reclaman los ciudadanos y que más tarde o más pronto vamos a tener la mayoría suficiente también para poderlas llevar a cabo. Una importantísima, ¿no? Hemos cambiado las islas en prohibición, la izquierda, acordaos que el verbo mejor y más conjugado era prohibir, todo estaba prohibido, todo estaba intervenido, nos llegaron a asfixiar de tanto decirnos qué podemos y qué no podemos hacer en nuestras casas. Hemos pasado de las islas en prohibición a las islas en transformación. ¿Y qué son las islas en transformación? Es el proyecto de mayor inversión pública de la historia de Baleares. ¿Qué hemos iniciado? Que no hemos acabado. Que ya veremos a quién le toca inaugurar estas infraestructuras. Ya veremos. Pero es que no podemos pensar en periodos de 4 años. No podemos ser unos políticos cortoplacistas e irresponsables que solo pongamos en marcha aquello que veremos en una cinta o en una placa con nuestro nombre. Si de verdad creemos en nuestra responsabilidad, en nuestro orgullo de transformar y de mejorar la vida de los ciudadanos, tenemos que pensar a largo plazo. Y por ello, 3.800 millones de euros, que se dice rápido, en manos del vicepresidente Toni Costa para pensar en grande, pensar a medio y largo plazo para transformar estas islas. 3.800 millones de euros. ¿Para qué? Pues porque aquí hay algunos que solo defienden, por ejemplo, la educación pública cuando están en la oposición. Cuando están en la oposición, camiseta verde, pancarta. Es el kit. Cuando gobiernan, el primer verano tuvimos que clausurar en Ibiza un centro educativo que ponía en peligro los niños, la seguridad de los niños y profesores. No encontraban la camiseta, lástima, pero da igual, no pasa nada. Nosotros vamos a invertir 600 millones de euros en infraestructuras educativas. Esto sí es defender la educación pública. En sanidad, lo mismo. Algunos defienden la sanidad pública cuando están en la oposición. Pero cuando están en el gobierno, mucho aplauso en el balcón, mientras se lucraban con mascarillas fake, en un acto de corrupción abominable, porque es corrupción política, económica, pero sobre todo moral, mientras empresas se arruinaban y gente moría en los hospitales.
algunos llenaban sus bolsillos. Aquí en Baleares. 4 millones de euros de mascarillas fake en un almacén. Os invito a visitarlas, están allí. Es un espectáculo inmenso. Mientras aplaudían en los balcones y recortaban el sueldo a los profesionales sanitarios. Nosotros hemos revertido los recortes de los profesionales sanitarios, de todos los empleados públicos, hemos puesto el complemento de insularidad y además 400 millones de euros en infraestructuras sanitarias. Esto sí es defender la sanidad pública. Y lo mismo puedo decir del transporte, de la sostenibilidad. Esta es buena, esta es buena. La sostenibilidad también. Son muy ecologistas, mucho, los más, cuando están en la oposición. Cuando gobiernan, más que ecologistas, son ecojetas. ¿Y qué hacen los ecojetas? Pues los ecojetas dicen que ellos son muy verdes y que quieren mucho y protegen mucho el territorio, pero autorizan un chalet en rústico, una villa en rústico con piscina cada 26 horas que compra gente que no es de aquí. Pero son muy ecologistas. Son muy ecologistas, pero no invierten un solo euro en agua. En el principal problema y el principal reto que tenemos en la lucha contra el cambio climático en estas islas, la falta de agua. Estos presupuestos que el vicepresidente Costa acaba de aprobar, 680 millones de euros en agua. En 2 años, y si no hay esta meteoría que me va a corregir, hemos puesto en marcha la depuradora y Sabassa de Regadiu de Santa Eulàlia. Estos ecojetas o esta izquierda de pancarta también tienen otras que se les caen cuando están gobernando o en la oposición. De feminismo y de igualdad no voy a hablar, porque el feminismo de las sobrinas y las Jessicas ya lo dice todo. Entonces el feminismo y la igualdad pues se lo dejo. Nosotros, mientras la primera ley de conciliación de las Islas Baleares o la educación 0-3 gratuita para más de 15.000 familias con 54 millones de euros de inversión. El turismo. Esta también es buena, presidente. Y aquí el discurso, aquí sí que es una locura, porque cuando gobiernan, la saturación es una sensación, dicho literalmente por la actual presidenta del Congreso. Los números, 115.000 plazas legales nuevas en 8 años. Esto de la persecución de la oferta ilegal era algo que hacíais los raros de Ibiza solos, pero no existía. Pasan a la oposición y hablan de decrecimiento, sin saber muy bien lo que significa, pero decrecimiento es la palabra de moda, ¿no? Aprobamos o llevamos al Parlamento el primer decreto ley de contención turística de estas islas, que prohíbe nuevo alquiler en plurifamiliar, que prohíbe crecimiento en número de plazas, o que da a los consells una herramienta de verdad para la lucha contra el alquiler turístico ilegal, más de 500.000 euros de sanciones para el alquiler turístico ilegal, y votan en contra. Bueno. Pero es que todavía esto es más complicado, porque en el gobierno de España gobierna el Partido Socialista, ¿verdad? Pues este señor aprueba una ley con la mayoría parlamentaria suficiente, primero en el Consell y después en el Parlamento, para regular la entrada de vehículos en Ibiza. ¿Quién la recurre? El gobierno de España, el Partido Socialista, o sea, los del decrecimiento. AENA, gobierno de España. El ministro tuitero dijo hace unos meses que Palma tenía el mejor aeropuerto turístico. Nosotros no vamos al aeropuerto, no padecemos las cancelaciones de los vuelos interislas, no padecemos los retrasos continuos, ni las obras del aeropuerto, que lo mejor que te puede pasar cuando llegas a Palma es salir vivo del aeropuerto, que no se te caiga nada encima.
Pues AENA, con más vuelos que nunca, con más slots que nunca, con más volumen que nunca, también es del Gobierno de España. Pero es que todavía hay más. No contentos con estos, esta semana tenemos ya la guinda del pastel. Aquí, en la pancarta del decrecimiento, detrás de la pancarta. Eso sí, la secretaria de Estado de Turismo, Armengol ausente, Rosario la tapada, cada vez más presente, pues la tapada va y es incapaz de, en una semana, hoy hace justo una semana, condenar los actos vandálicos, no solo en el patrimonio de la Consellería de Turismo, sino del delito de odio de quemar una foto mía, una foto del consejero o de los principales empresarios turísticos de estas islas. De estas fotos quemadas ni una palabra. Cuando las fotos son otras, no hace falta os diga cuántos meses llevamos de fotos. Pero como os decía, esta semana ha sido la guinda del pastel. Detrás de la pancarta del decrecimiento, y desde el Gobierno de España nos dicen el 15 de agosto entra en vigor el Airbnb en el mar. El alquiler de embarcaciones individuales a turistas, sin titulación, sin seguridad, sin contención. Los de aquí, ni mu. Han salido ya todas las federaciones, asociaciones de empresas náuticas, y el Gobierno de les Illes Balears ya les puedo anunciar que también va a responder y va a estar a su lado contra el Gobierno de España, porque la contención tiene que estar en tierra y en el mar. Porque los errores que se han cometido, probablemente entre muchos, en tierra, ahora estamos todavía a tiempo de revertirlos o de pararlos cuando hablamos del sector náutico, y ahí vamos a estar. Y para acabar, la corrupción, lo ha dicho muy bien Cuca, lo decía muy bien ayer el presidente Aznar, un gobierno asediado por los casos de corrupción. Un gobierno que no nos defiende, sino que ya solo se defiende. Un gobierno que está tan preocupado y que ocupa todo su tiempo en a ver cuál será el último caso que me sale, que evidentemente no está al otro lado del teléfono cuando los ciudadanos, en este caso de Baleares, le necesitamos, porque está a otras cosas. El gobierno de la corrupción, que cuando además tiene casos de corrupción en sus filas, no solo las justifica, no solo las blanquea, sino que endurece las leyes. Contra los corruptos, contra los jueces y fiscales. Esta es la respuesta de Sánchez, del Partido Socialista, a la corrupción. Pero si están los dos números 2 hasta las cejas, ¿no estará el número 1? ¿Pero qué hablaban en el coche? ¿Hablaban todos de Jessica y Sánchez hablaba de Kant? Un poco difícil de creer. Pero frente a la corrupción, el orgullo de, por ejemplo, ayer el Ayuntamiento de Santa Eulalia ser el ayuntamiento más transparente de España. Aquí el de Santa Eulalia, del Partido Popular. Y acabo aquí, de verdad, con este mensaje de orgullo, repito, orgullo de hacer lo que hacemos, orgullo de hacerlo en el partido que lo hacemos, y orgullo de hacerlo con libertad y con valentía. Orgullo de debernos solo a los ciudadanos a los que venimos a servir. Y yo, Partido Popular de Ibiza, os pido más, mucho más. Ya lo sabemos. Lo decía Gerardo antes, las encuestas, ya lo sabemos. Vamos bien, pero no es suficiente. Necesitamos más, porque necesitamos todavía arreglar los grandes problemas de esta tierra, porque es verdad, hay más médicos, hay menos listas de espera, se han cambiado las leyes de vivienda, pero ni un segundo para la autocomplacencia. Mientras haya un ciudadano esperando un día de más, mientras haya un ciudadano viviendo en una caravana, o mientras haya un joven que no se pueda emancipar, ni podemos bajar los brazos, ni podemos felicitarnos, ni podemos dejar de trabajar.
Así que muchísimas gracias, feliz verano y nos vemos a la vuelta.